va a impartirnos una charla intitulada La polisemia de riesgo, concepto, aplicación y dinámica histórica, que tiene un poco la función de concluir la primera unidad del curso, durante la cual, como se recordarán, vimos las principales categorías de análisis de los desastres, es decir, qué es un desastre, que los desastres no son naturales, el concepto de riesgo, el concepto de amenaza, las diferencias entre riesgo y amenaza, porque no quieren decir la misma cosa como a menudo se piensa, y también el concepto como construcción y percepción social de riesgo, y también vimos algunos ejemplos específicos, entre ellos el ejemplo de Vargas, que a través del artículo que escribió Rogelio. Entonces, Rogelio, muchas gracias por estar aquí hoy. Te paso la palabra, 30 minutos, 40 minutos, como te resulta más cómodo, y después vamos a hacer 5 minutos de debate, 10 minutos si los chicos tienen preguntas. Entonces, a ti la palabra. Muchas gracias. Pero gracias, Loris. Siempre es un gusto compartir contigo. Yo creo que hay que destacar el grandísimo trabajo que estás haciendo, no solamente en la Universidad de Valparaíso, sino en Chile también, con el posicionamiento del tema con relación no solo a tu trabajo en el ámbito, digamos, de la historia del derecho y lo que eso representa, sino en general, porque hace falta investigadores que en Chile precisamente desarrollen el tema más allá de las cosas descriptivas, y creo que tú has hecho y estás haciendo un trabajo muy importante al respecto. Así que para mí es un gusto estar aquí, aportar, colaborar y contribuir con el diálogo que ya tenemos bastante tiempo desarrollado. Me voy a enfocar hoy precisamente en esta categoría de riesgo como una categoría polivalente, ¿no? Polisémica, con diferentes contenidos vinculados a aplicabilidades que están suscritas a también diferentes ámbitos y que nos va a permitir comprender también cómo se fue transformando en el tiempo esas funciones que fue adquiriendo a partir precisamente de convertirla en una categoría, en una herramienta propia de la aproximación interpretativa al problema de los desastres, ¿no? En primer lugar, creo que es elemental, pero sobre todo un punto de partida, hacer una diferencia fundamental entre categorías y palabras. Para eso tenemos que partir de un asunto también basal, una plataforma fundamental para comprender esto, y es de qué va el lenguaje, que es el que contiene precisamente las palabras y todas sus formas, y el lenguaje lo entendemos como pensamiento. Nosotros pensamos a través del lenguaje, nos ordenamos a través del lenguaje, a través de las diferentes formas del lenguaje, no solamente el lenguaje como un corpus sujeto a letras y palabras, sino que el lenguaje es una forma más de pensamiento que pone en orden el pensamiento humano y dentro del cual destacamos al discurso, ¿no? Esa es una de las formas de lenguaje y pensamiento, ¿sí?, que vamos a prestar atención acá para poder entender dónde ubicamos a la categoría riesgo. Diferenciamos también el discurso del habla, ¿no? El habla es una manifestación fonética del lenguaje que tiene además expresiones desde locales, regionales, nacionales, idiomáticas, que la diferencia en el discurso es un corpus de significado que vamos a definirlo precisamente como un ámbito, un universo de significados que además le otorga sentido y contenido a ciertas categorías en particular. Entonces, en ese sentido, un discurso, más allá, como decíamos, de diferenciar las categorías de palabras,
entendemos que está conformado por categorías, es decir, las palabras están solamente sujetas a su etimología, a sus acepciones. Por eso cuando abrimos el diccionario conseguimos a las palabras con diferentes acepciones, con una sujeción etimológica, es decir, cómo surgieron o cuáles son sus raíces. Las categorías, por el contrario, tienen sentido dentro de estos universos discursivos que le otorgan no solamente significados, sino funciones, ¿no? De esta manera, entonces, podemos advertir, desde luego, ciertos ejemplos, digamos, universos de significados que llamamos discursos, que son los que podemos tener más a la mano, ¿no? El discurso político, por ejemplo, o el discurso científico. Y los ponemos en contraposición y como ejemplo para poder comprender precisamente cómo las mismas palabras, en tanto que categorías, pueden significar cosas diferentes, ¿no? E incluso tener funciones diferentes. En ese caso, les pongo ejemplos que siempre llevo a clase, pero que son muy interesantes, como el caso, por ejemplo, de estructura, ¿no? Estructura es algo para la arquitectura que no es lo mismo que para la ingeniería o la biología o la matemática o la filosofía, por ejemplo. Y si la llevamos al caso de las ciencias sociales, estructura no será lo mismo de acuerdo a ciertas corrientes teóricas. Entonces, estructura para el funcionalismo es una cosa, para el materialismo histórico es otra, para el estructuralismo, desde luego, es otra. Por lo tanto, estamos frente a una palabra que, asumiendo el rol de categoría, puede tener diferentes funciones, diferentes sentidos, ¿sí? Y opera dentro de diferentes discursos. El caso, por ejemplo, de organismo, ¿no? Organismo es una palabra que, sin duda, para la biología tiene un sentido y una función, pero, por ejemplo, en el lenguaje institucional tiene otra, en el lenguaje político tiene otra, o incluso en la sociología tiene otra, ¿no? Por consiguiente, con estos ejemplos elementales, nos damos cuenta de la diferencia sustancial que hay entre palabras y categorías, siempre asidas, ¿no? Inscritas en discursos que le otorgan, decimos, sentidos, significados, contenidos, ¿no? De esta manera, podemos advertir ciertas funciones que las categorías asumen dentro de estos discursos, especialmente, y nos interesa, el discurso científico, ¿no? Podemos describir tres tipos de funciones. Una, el de las categorías descriptivas, ¿no? Que pretenden no solamente dar cuenta de una realidad, sino asumir un lenguaje universal. Cuando tenemos una categoría descriptiva, sabemos que ella encierra una literalidad con una realidad que nos permite comprenderla con solo acudir a ella, ¿no? Una categoría conceptual define en su función a ese sentido, a ese significado, al contenido de la categoría en sí misma, ¿no? Y como categoría analítica, esa función es una función metodológica. Funciona para decodificar la realidad con la intención de comprenderla. Se trata de abstracciones. No se puede igualar con la realidad empírica, ¿sí? Y esto es una condición fundamental de las categorías y sus funciones dentro de los discursos científicos, que desde luego no son los únicos discursos, como decíamos, ¿no? Hay otras funciones que los conseguimos, por ejemplo, en los discursos políticos, que es la función ideológica de la categoría. Y allí, por ejemplo, traigamos para acá a una categoría que en el discurso científico-social, por ejemplo, tiene una función muy clara, como es clase social. Bueno, no es ni tan clara. Clase social es una categoría que la podemos ubicar dentro de las ciencias sociales y que tiene una función analítica, pero que si la llevamos al discurso político, tiene una función ideológica y sin duda ya deja de ser aquella abstracción para precisamente convertirse
en una alucinación de la realidad, ¿no? Y de allí que la función del discurso político no es comprender, sino precisamente confundir, ¿no? Convocar hacia un solo objetivo, que es el objetivo político, ¿no? De allí que ese sentido original, ese contenido particular que pueden tener las categorías dentro de los discursos científicos, quedan trastornados, trastocados dentro del discurso político y asumen otro tipo de función. Esto nos permite, en todo caso, identificar las funciones en relación con esos discursos y nos dota de una advertencia fundamental, de una advertencia crítica cuando escuchamos o cuando leemos ciertos discursos al respecto, ¿no? El caso de riesgo como categoría es bien interesante porque cuando hacemos una arqueología conceptual del término, nos vamos, por ejemplo, a las primeras acepciones en los diccionarios más antiguos y en principio lo hallamos como combate o conflicto. Pero ya muy pronto se le agrega daño o peligro, ¿sí? Y, por ejemplo, ese peligro de precipitarse, ¿no? Como el que va por lugares ásperos y entre riscos. Interesante es que cuando aparece el diccionario de la Real Academia Española, ya un siglo después, se le explica como contingencia o probabilidad de algún daño, ¿no? En ese sentido, como probabilidad lo entendemos como esa potencial acción de una amenaza en relación con ciertas condiciones de vulnerabilidad. Es decir, nunca podemos pensar en algo que es una amenaza si no está vinculado a un contexto vulnerable. De manera que cuando algo se convierte en amenaza, cuando adquiere un perfil de peligrosidad, ¿sí? Frente a algo en particular, ¿sí? Adquiere una probabilidad de efectos, de adversidades, de pérdidas. Esa condición de probabilidad es la que precisamente identifica a la noción de riesgo y desde entonces es entendido de esa manera en la mayoría de los casos, como una probabilidad. Pero será hasta precisamente el advenimiento de no de la ingeniería existe hace mucho tiempo, pero sí de la ingeniería más enfocada en el problema estructural y sobre todo sismo resistente. Hablamos de principios del siglo XX, muy temprano en el siglo XX, que va a convertir la noción de riesgo en una función matemática como parte de una ecuación. Allí entonces entiende que, por ejemplo, la amenaza es un fenómeno natural, en este caso el terremoto, ¿no? La información histórica sobre el terremoto o sobre precisamente los materiales con que lo vamos a enfrentar tiene también una función. De allí que esa función del terremoto sobre esa información es la distribución predictiva, ¿sí? Del terremoto en relación con esa información histórica. Y a eso se le llama amenaza, ¿sí? Fíjense el desglosado dentro de la ecuación para que lo entiendan. Luego, la vulnerabilidad, es decir, la afectación sobre la construcción, la exposición de esa construcción ante la amenaza, que genera una función, ¿sí? Condicionada precisamente por la vulnerabilidad del edificio. Y a eso se le llama vulnerabilidad, que es, en todo caso, prácticamente, aquí la tenemos como una categoría descriptiva. Se refiere a la fragilidad, ¿sí? De esa construcción frente a la amenaza. Entonces, la ingeniería desarrolló una fórmula al respecto. Y esa fórmula es esta ecuación que tenemos ahí, que resumida es la siguiente. Riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. Y esto es una función de cálculo para la construcción de edificios, ¿sí? O incluso para la construcción en general. Y está en funciones desde hace poco más de un siglo, cuando precisamente, como les decía,
la ingeniería entiende al riesgo como esta probabilidad para que me permita calcular qué es lo que debo y cómo debo construir para precisamente mitigar, reducir esa probabilidad. De allí que, entonces, si nosotros pensamos en esta ecuación como la relación de tres variables que si entran en contacto, si se articulan entre sí, pueden generar adversidades, pérdidas e incluso llegar a un desastre, ¿no? Este es un enfoque empírico cuantitativo sobre el problema que es propio de las ciencias aplicadas y que está enfocado en la amenaza, ¿sí?, como el problema a observar y sobre todo como el causante de los desastres. Es decir, es el fenómeno, en este caso el terremoto, la causalidad de lo que vaya a pasar. Y fíjense que esto indica un enfoque que además es mucho más común de lo que creemos, ¿no? Pensamos entonces en que el desastre que puede ocurrir luego de un terremoto es que lo causa el terremoto. Ya veremos que las ciencias sociales piensan de una forma diferente. Entonces, este enfoque empírico y cuantitativo entiende, ¿sí?, asume al riesgo como una categoría descriptiva, ¿sí?, que da cuenta de esas probabilidades. No está enfocada en los procesos, como sí lo va a estar precisamente en el caso de las ciencias sociales, que van a llegar muy tarde a la atención al problema no solamente de los desastres, sino de estas variables en particular, pero que van a transformar esta mirada, ¿no? Ese enfoque de las ciencias sociales es llamado, desde luego, por las ciencias aplicadas, por las ciencias naturales, como cualitativo, ¿no? Y se va a encargar de transformar esa perspectiva, ese punto de vista sobre el problema, porque en lugar de enfocarse en la amenaza, en lugar de enfocarse en las probabilidades, se va a enfocar en la vulnerabilidad, ¿no? De allí que precisamente la vulnerabilidad es la categoría más importante para el enfoque de las ciencias sociales y no el riesgo, ¿sí? Hablamos de que la vulnerabilidad es una producción histórico-social. Se produce a través de un proceso que es estrictamente humano, ¿no? Y no tiene ángulos, como diría uno de los autores más importantes al respecto, no son muchas vulnerabilidades, sino que precisamente se trata de una condición históricamente producida, ¿no? Además, debe entenderse como determinada contextualmente, es decir, la determina el contexto histórico, social y cultural, ¿no? De allí que lo que observamos es un contexto vulnerable, ¿no? No solamente la fragilidad material, sino el contexto que incluye lo material, pero también lo social, lo histórico, lo simbólico, lo cultural, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a un enfoque, ¿no?, que, digamos, debate, discute ese planteamiento de las ciencias naturales y saca al riesgo de la ecuación. De esta manera, el riesgo es algo más que una probabilidad, es una condición y por ser una condición es percibido de diferentes formas. De allí que hablamos de la percepción del riesgo y esa percepción es determinada contextualmente. De manera que pues, la percepción puede ser social, puede ser histórica, es decir, no es la misma a través del tiempo y esto sin duda relativiza esa relación social con los riesgos y las amenazas. No es lo mismo entonces una comunidad en situación de riesgo en la Patagonia que en la Amazonas o en el corazón asiático, ¿no? Y tampoco será lo mismo a través del tiempo. De la noción empírico-cuantitativa del riesgo se desprenden algunas categorías, ¿sí?, que además tienen funciones de aplicabilidad. Por ejemplo, gestión del riesgo, que es en todo caso lo que vemos en cómo operan las instituciones públicas
que están dedicadas a la atención del problema, ¿no? La mitigación del riesgo, esas acciones que de alguna forma persiguen minimizar, desde luego, esto lo vemos en los discursos institucionales, mapas de riesgo, esa cartografía que se hace, muy interesante y muy útil además, con relación a zonas amenazadas y qué pasa si ocurre precisamente, se manifiesta esa amenaza con relación a esas zonas al respecto. La administración de los desastres, el término más casi que absurdo, ¿no? Que administrar un desastre, pero al fin y al cabo también ha entrado dentro del discurso institucional. La noción de respuesta rápida o atención inmediata en las emergencias, que está vinculada precisamente a la gestión de riesgo y que lo observamos, por ejemplo, en el caso de Protección Civil y otro tipo de organismos al respecto. ¿Qué pasa con la noción cualitativa del riesgo? Que ha generado otras categorías al respecto. Por ejemplo, cultura del riesgo, ¿no? Algo que para nosotros los antropólogos es completamente discutible, ¿no? Percepción del riesgo, y aquí podemos pensar en que hay una percepción real o concreta, distorsionada, alucinada, en buena medida, y les voy a retroceder la lámina para que vean, por ejemplo, esta construcción. ¿Cuál es la percepción del riesgo que puede tener la gente que vive allí? ¿Verdad? Sin embargo, construyó la casa de esa manera. Pensamos que esa podría ser una percepción que no está ajustada a la realidad concreta. Podríamos llamarla distorsionada, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, vemos que otras formas que se despliegan de este enfoque cualitativo construyen categorías al respecto, como riesgo a desastre, construcción social del riesgo, aceptabilidad del riesgo, ¿sí? Producción y reproducción, dependiendo del enfoque teórico, negociación del riesgo. Esto ha sido muy importante en el caso de comunidades que son desplazadas de un lugar impactado por un desastre y luego quieren retornar a un lugar en el que no se debe construir, pero finalmente logran volver y levantar su vivienda allí a partir de una negociación del riesgo con las autoridades que impiden o permiten ese retorno, ¿no? Pero todo esto tiene un punto de inflexión histórico que es la década de los 90 del siglo pasado, cuando las Naciones Unidas decretaron el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres, todavía entonces llamados naturales. Esto, a su vez, es disparado por el hecho de que la década anterior, es decir, la década de los 80 del siglo XX, no es que hubo más desastres que en otro momento, es que los desastres tuvieron lugar en una década de alta recesión económica global, pero especialmente en el caso de América Latina. De manera que los desastres que tuvieron lugar en América Latina en la década de los 80 impactaron duramente en el Producto Interno Bruto de estados y naciones endeudados, y precisamente ese problema en particular, que representó un problema para los acreedores, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ciertas naciones, creó una agenda al respecto, que es la del decenio que vemos acá. Y esto colocó al desastre, al problema del desastre, en esa agenda global, generó muchísimo dinero, pero además generó una atención indefectible que no podemos mirarla, hacer la vista gorda, porque es una agenda que viene de Naciones Unidas. Por lo tanto, todos los estados, ¿sí?, no solamente contaron con dinero, sino que generaron presupuestos al respecto y comenzaron a transformar los discursos sobre el problema a partir de entonces. De allí que esto generó un impulso decisivo sobre el asunto y empieza, claro, como todo problema que está empezando a ser gestionado, genera una cantidad de contradicciones. Por un lado, un aprovechamiento clientelar del problema, precisamente cuando el Estado atiende el caso, está atendiendo comunidades en riesgo, y la relación con esas comunidades, por lo general, y sobre todo en contextos latinoamericanos, es clientelar, ¿no? Hay un reimpulso y muy importante de protección civil que va a ser mejor dotada y más organizada. Hace 30 años atrás
los cuerpos de defensa civil eran simplemente grupos de voluntarios, ahora son técnicos y profesionales capacitados para el caso. Se elaboran algunas leyes sobre riesgo que pueden ser locales, pero en algunos casos son nacionales. Importante esto. Se crean proyectos de investigación que además son transversales y que convocan a otras disciplinas, y esto va a alimentar el conocimiento crítico y analítico del problema. Se revisan situaciones particulares, que es fundamental para la atención al problema. Se incorpora ese término riesgo en el discurso reivindicativo de las comunidades, de ahí también hallamos una conexión con esa relación clientelar, y sobre todo los espacios académicos que han tenido mayor interés en el problema se han visto directamente favorecidos por el financiamiento de las investigaciones. Además, esto nos queda claro, ¿no? en la instancia en la que estamos. Ahora bien, todo esto permitió construir un enfoque transversal sobre el problema del riesgo, ¿no? Que apunta a no separar esas condiciones vinculadas a la amenaza y a la vulnerabilidad y entenderla en una dinámica histórica, es decir, entender que esto se transforma a través del tiempo y por lo tanto se transforma no solo históricamente, sino también se transforma socialmente, simbólicamente, materialmente, ¿sí? Se transforma la relación que establece la sociedad con esas amenazas. No es lo mismo para una sociedad, aunque tenga siglos conviviendo con los huracanes, cómo los entiende en el siglo XXI a cómo los pudo entender en el siglo XV, ¿no? También, desde luego, al cambiar las sociedades, lo cambia todo. Las sociedades no son estáticas en el tiempo, se transforman y transforman todas las relaciones que construyen al respecto. De allí que podemos entender que hay que observar la imbricación, la relación intrínseca que existe entre la historia natural y la historia social. Es una misma, es una unidad indivisible, ¿sí? No podemos comprender la historia de las sociedades divorciada o diferente de los procesos naturales. Y cuando entendemos a los procesos naturales, hay que entenderlos vinculados con los contextos humanos, si no, solamente estamos observando cosas y no vamos a entender la relación entre las diferentes variables al respecto. De allí que hay que trascender la idea, por ejemplo, de ciclo, la idea de que el desastre pone un punto final a un problema y luego aparecen otros. El desastre se expresa dentro de un proceso, ¿sí? Es parte de un proceso, es la expresión de un proceso. Nada termina con un desastre. Es un momento álgido, pero precisamente nos permite observar el proceso de manera desnuda. Así pues, como en el caso de las amenazas, que lo decíamos hace rato, donde las sociedades establecen una relación, por ejemplo, en el caso de las amenazas naturales, el riesgo también lo es, porque el riesgo se produce social e históricamente, ¿no? Que además los contenidos, la forma de percibirlo, ¿sí? Cambia en el tiempo y cambia según el contexto, ¿no? De allí que esa percepción no es igual ni en todas partes, ni en cualquier circunstancia, ni sobre todo a través del tiempo, ¿no? Es parte de una condición absolutamente humana que es la de otorgar significados a la realidad en la que vivimos, ¿no? El riesgo es también una relación que obtiene significados dependiendo del contexto en el que tenga lugar. Bien, para ir cerrando entonces, podemos ver que la problemática del riesgo es transversal, es decir, no podemos escindirla, no podemos verla de una sola perspectiva, tenemos que comprenderla a partir de todas las herramientas analíticas que nos permitan abordar críticamente el problema. Debe ser entendida, ¿sí?, en relación con ese contexto vulnerable y no debe confundirse con la amenaza. La amenaza, pues, pongamos por caso, es el fenómeno, ¿sí?, potencialmente destructor, no porque el fenómeno en sí tenga la naturaleza de ser una amenaza. La naturaleza no amenaza a nadie. Si se convierte en amenaza es porque hay un contexto vulnerable que cuenta precisamente con esa potencialidad. Y eso es lo que hay que entender, esa relación al respecto, que es la que le da
sentido a esa probabilidad. No es una probabilidad porque está en una ecuación, es una probabilidad porque hay una relación entre esa amenaza y esos contextos vulnerables, ¿no? Asimismo, ¿sí? Debemos comprender esa relación en la variable histórica y social y, por supuesto, material, para poder entender también cómo se transforma en el tiempo y entender que hay ciertas condiciones que son absolutamente humanas y no solo asociadas a la potencialidad destructiva de un fenómeno, que son decisivas en el contexto vulnerable y en el efecto de esa amenaza. No hablamos de condiciones políticas, económicas, ideológicas, es decir, que condiciones humanas, ¿sí? Que dentro de un contexto son decisivas para que esos riesgos tengan lugar, ¿no? En todo caso, lo que es importante es que estas condiciones pueden ser comprendidas, las podemos observar, analizar, ¿sí? Y siempre dentro de procesos históricos, para poder entender la conformación de ese problema en sí mismo, ¿no? Y les voy a poner unos ejemplos precisamente vinculados al caso Vargas de diciembre de 1999 en Venezuela, cuando tuvo lugar una descarga muy grande de 36 horas de lluvia que produjo aludes torrenciales que destruyeron una buena parte de la zona del litoral central. Lo que ven aquí en esta fotografía aérea, a ver si aquí está el cursor, lo que ven aquí en esta fotografía aérea es precisamente esta localidad, fíjense el cauce, ¿sí? Y todo lo que ven acá es destrucción, ¿sí? Lo que está marcado por el avance del cauce es destrucción, que está claro que hay una comunidad que estaba asentada sobre el cauce y cuando el cauce tomó otra vez su lugar a partir de estas lluvias, generó esta destrucción. No obstante, ¿sí? Esto que tuvo lugar en 1999 y no en 1505, ¿sí? Apenas ayer, en este lugar, y fíjense ustedes la relación de proximidad con el cauce y la zona de destrucción, en este lugar el gobierno otorgó estas viviendas. Fíjense el cauce y las viviendas otorgadas por el gobierno. De manera que no estamos hablando de un problema de olvido, porque aquí no estamos pensando en hechos que ocurrieron hace cientos de años, sino que estamos revisando precisamente lo que decíamos, relaciones clientelares, la producción del riesgo, ¿sí? La construcción de un contexto vulnerable que está directamente vinculado a intereses políticos, ¿no? Otra escena del 99, fíjense que aquí está muy claro el cauce, ¿no? Aquí es un material más fino, ¿no? La zona de esplayamiento. ¿Mm? Y entonces, en este lugar, en ese lugar, el gobierno otorgó estas viviendas. Estamos hablando además de que si estas zonas estaban en riesgo antes, evidentemente el arrase del lugar debió haber permitido una política al respecto de reconstrucción pensando en el riesgo. Pero al contrario de esto, los intereses políticos han ido mucho más allá de lo que podemos pensar y son capaces de producir no viviendas, ataúdes. Es decir, esta gente con el próximo evento va a morir o por lo menos lo va a perder todo. Otro caso, fíjense aquí tenemos una zona mucho más grande de destrucción, ¿no? Y que además no solamente es destrucción, es el aislamiento que se genera en estas zonas después del hecho, ¿no? Pero en este lugar, ¿sí? El gobierno entregó estas viviendas que además son masivas. No estamos hablando de como las otras, que también están mal, pero estas son masivas, ¿no? Son bloques masivos que sin duda no solamente están contribuyendo con la vulnerabilidad de la zona, sino que además están masificando la probabilidad. ¿Mm? Por consiguiente, estamos hablando de un hecho político que pasa por encima de la consideración de las comunidades y que desde luego es al fin y al cabo el factor del poder
el que produce y reproduce los riesgos, y ese es el elemento crítico más importante que nos debe quedar claro, ¿no? Que los riesgos no son el resultado de una fragilidad natural frente a una amenaza, sino el resultado de la materialización de intereses que son capaces de producir contextos vulnerables como estos, que sin duda van a reproducir la probabilidad de desastres en el futuro. Y con esta escena de estos señores en medio de un desastre hace mucho tiempo, lo dejo hasta aquí, le doy las gracias y pasamos a conversar al respecto. Muchas gracias, Rogelio, de verdad. Me pareció estupenda tu análisis, vale, sobre todo porque permitió a los estudiantes repasar un poco todo lo que vimos de manera mucho más general durante las clases, pero también porque va a aclarar algunos aspectos que siempre es muy bueno profundizar en ellos y aclarar cómo cuando hablamos de riesgo no hablamos nada de juicio divino, de ira divina, no hablamos de algo que nace de la nada, sino que de algo que el hombre por distintas razones y la ignorancia y también la codicia muchas veces es el mismo que construye. Y me pareció muy, muy interesante sobre todo lo que dijiste con respecto al diseño de la reducción de riesgo de desastre de la ONU y la relación con la incapacidad de pagar las deudas de los... esto yo no lo conocía, no sabía esta relación, pero vale, me abrió una ventana porque siempre yo estaba pensando un poco en el hecho que la primera cosa que un Estado hace cuando pasa un desastre, cuando se verifica, es suspender los impuestos, la recaudación de los impuestos. Y yo tenía la idea que fuera porque, en realidad, sobre todo cuando durante la época medieval, el derecho civil se extiende también a la esfera pública. Entonces hay un pacto social, un acuerdo entre la población y el Estado. Y un desastre que se puede explicar también como la incapacidad del Estado de proteger la población. Entonces, yo estoy autorizado a no pagarte porque no puedo hacerlo, porque un caso fortuito me impide hacerlo. Entonces, me diste un elemento muy importante para continuar a reflexionar sobre el asunto y a ver si logro poner en un papel todas esas ideas y publicar un artículo al respecto. Y entonces, muchas gracias. Y nada, entonces yo dedicaría las palabras a quien quiera preguntar algo, si tienen dudas. No sé si hay alguien yo veo que también se unió Diego Arango López, muchas gracias por estar acá. Diego, ¿qué tal? No sé si alguien quiere hacer preguntas, puede hacerla o a través del chat, yo las voy a leer, o tomando la palabra directa. Jordana pidió la palabra. Vale, Jordana. Sí. Rogelio, una duda respecto del gobierno que finalmente está reproduciendo los riesgos al reconstruir vivienda en el mismo lugar del suceso, en el fondo del evento. ¿Esto se debe a que las personas, existe como un rechazo de estas mismas personas de relocalizarse, o es por un tema de que hay escasez de terrenos y el gobierno, o es muy costoso relocalizarlos, o no existen a lo mejor terrenos cercanos al donde ocurrió esto? En el fondo, ¿cuál es el motivo allá en España por qué sigue ocurriendo esto? Porque acá en Chile igual pasa lo mismo. No, pero ese caso es Venezuela. Ah, era Venezuela, ya ahí sí. Me confundí. Ya. No, el caso es Venezuela. Y Venezuela tiene el mismo gobierno desde 1999, ¿no? Ya. Y sí, ahí se combinan varias cosas. Una, efectivamente, eso es un espacio muy estrecho donde no hay posibilidades de fundar cosas en otro lugar, porque todo está en la misma condición, ¿no? Todo está en la misma condición en la que precisamente son elevaciones muy altas. Es decir, reproduce la misma condición de Chile, pero en un espacio muy chiquito, ¿no? De donde el espacio más ancho tiene 3 kilómetros. Entonces, es muy difícil hallar nuevos espacios para la construcción. Desde luego,
como sucede en todas partes, la gente demandó volver a construir allí, donde no se debía. La oportunidad que hubo precisamente fue la de trasladar a esa gente a otras partes. Se intentó, se hizo por las buenas y por las malas, pero como también sucede en todas partes, los planes de movilización de la gente fueron incompletos. ¿Qué significa esto? Que sí, bueno, tienes que irte, te llevamos, mira, ahora te vamos a poner a vivir a 800 kilómetros de aquí y sé feliz, adiós. No tienes acceso a la educación, no tienes acceso a trabajo, la gente que te ve llegar te rechaza. Entonces todo esto, por supuesto, contribuyó a que la gente quisiera volver y en efecto volvió. ¿Qué pasa? Que el gobierno pudo haber tenido una respuesta diferente, pero su mejor idea fue contra los propios planes que ejecutó, que desarrolló de no volver a construir allí, que son propios, los hace el propio gobierno. Contra eso otorga estas viviendas en esos lugares insólitos, además, ¿no? Por lo tanto, pesa más la decisión política que las condiciones al respecto, incluyendo las condiciones geomorfológicas o las condiciones sociales. Sí, porque además se ve que, o sea, tal vez si lo hubiesen hecho con más altura, como sobre palafitos, con un estándar de construcción mayor, tal vez el riesgo se podría haber minimizado también, ¿o no? Mira, o esa era una zona en que no se podía no construir. se puede. No, en otras presentaciones tengo imágenes del material que bajó y a pesar de que en la fotografía aérea se ve muy fino, son bloques de toneladas. Algunos de esos bloques son tan grandes que ni siquiera pudieron moverlos ni dinamitándolos. Ya. Entonces, te voy a compartir porque creo, no tengo esa foto aquí. Porque no va para atrás. Además, peor, ni siquiera se mueve. En uno de esos lugares están las viviendas y uno de esos bloques está al lado. Y es casi tan grande como un edificio. Y no lo pudieron mover. O sea que, aunque lo hubieses hecho una planta libre, la destrucción es segura. Es segura. Ya, perfecto. Muchas gracias. Yo me había confundido, me distraje y pensé que era espacio. No. Gracias. No, vale, es que durante las clases vimos el ejemplo de Vargas, entonces Rogelio lo dio por asentado. Pero ya que tú eres mi estudiante, no pudiste saberlo. El problema fue. Vale, entonces gracias. también Diego. Gracias, Rogelio, muy claro. Diego pidió la palabra a ti. Sí, bueno, me gustó mucho la presentación, pero yo tenía una pregunta más basada como en la primera parte, en la parte sobre el lenguaje que presentaste, porque de alguna manera quedó con la idea de que, bueno, dentro de esta negociación o lenguaje del riesgo hay actores, hay personas, hay, no sé, colectivos que generan estas palabras del riesgo o este lenguaje del riesgo. Y después, de alguna manera, aparecen unas cosas que trascienden fronteras de grupos sociales que vendrían siendo, por una parte, si hablamos de los años 90 del siglo XX, serían administración o gobierno internacional de desastres. Y si habláramos, por ejemplo, del siglo XIX, sería quizás las aseguradoras contra el riesgo de incendios, contra riesgos marítimos, que empiezan a hablar de riesgos pues mucho más allá de cualquier frontera nacional o incluso lingüística, ¿no? De países de un lado a otro. Y entonces mi pregunta va hacia si tiene algún sentido o si es posible hablar de categorías de riesgo internacionales o de una noción, ¿cómo decirlo? Como
un lenguaje internacional del riesgo, o si esto simplemente no, pues no puede ser real porque no se generan en interacciones, digamos, donde participen personas o grupos de interés, políticos, en fin. Bueno, pues al principio parecían dos preguntas, pero todas están relacionadas. Fíjate, efectivamente, esa lista de términos tiene varios orígenes, pero el 90% es institucional. Es decir, proviene de políticas institucionales. Ahora, no porque las instituciones fueron tan brillantes como para generar este nuevo discurso al respecto. Este discurso se fue conformando en los 90 a partir precisamente y sobre todo de la participación de las ciencias sociales en cómo llegan las ciencias sociales a contribuir con este discurso institucional. No digamos el discurso académico, que lo tenemos claro y es más denso, tiene una intención más analítica. Este es un discurso institucional que, como bien lo observas, tiene un alcance más global, como tratando de contener en cada una de estas categorías funciones que deberían ser igual en todas partes, ¿no? ¿Y cómo pasa esto? Pasa también porque estos científicos sociales, estos investigadores sociales, alcanzan a participar en el proceso a partir de ser consultores. Esto es muy interesante, ojo, nos damos por sentado la consultoría hoy como una cosa muy natural, pero la consultoría es algo que ha evolucionado en el tiempo como una función profesional de los investigadores y que hoy conocemos gente que es exclusivamente consultora. Hace 30 años esa función no existía como tal, o sea, alguien que vive de la consultoría era muy difícil, ¿no? Pero en los 90 las instituciones supranacionales acudieron a este enfoque que no era solamente el enfoque científico, para comprender el problema por el hecho fundamental de que la mayor cantidad de gente afectada en esa cadena de desastres de la década de los 80 son personas y no edificios, ¿sí? Entonces necesitaron de un enfoque más cualitativo y de allí que acuden, ¿sí? A sociólogos, filósofos, que inciden en la necesidad de prestar atención a esto, y cuando se conforma el decenio, se conforma una agenda que, otra vez, genera dinero para los estados. De manera que el Estado X, recibe este dinero y recibe esta agenda. Es decir, mire, estamos prestando atención a esto, etcétera. ¿Qué hace el Estado? Lo convierte en política. No solo en política institucional, en política también, en política de acción. Por lo tanto, corre por los dos caminos. Por la vía de la ejecución institucional, que transforma el discurso de aplicación de esa política, ¿sí? Habla de administración de desastres, habla de protección civil, antes era defensa civil, habla de riesgo, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Al convertir esto en política, no es solamente cómo esta institución se especializa en el problema, sino cómo esta institución interactúa con la comunidad. De allí que el enlace fundamental es siempre un enlace político, ¿no? Líderes de la comunidad con representantes del gobierno, de partidos, ¿sí? Que interactúan en relación con este problema. Y se va generando, digamos, una apropiación del discurso por parte de las comunidades, que es ahí sí el que permite la posibilidad de negociar, ¿no? Esa negociación del riesgo es más un término de sociología que un término que la gente utilice como tal. Y en ese sentido se da un vínculo político, a partir del cual, y sobre todo clientelar, a partir del cual las comunidades demandan, independientemente de su riesgo, lo que creen fundamentalmente
una obtención de crecimiento material. Si yo vivo en un rancho, pero me das un apartamento, mejoré. Entonces tengo un éxito al respecto, lo obtuve a través de una relación política y por lo tanto me siento mejor, aunque el apartamento esté ubicado en el peor lugar, ¿no? Que es lo que veíamos en las imágenes. Y en el caso más atrás de cómo el discurso del riesgo también fue internacional en otro momento, pero con otro lenguaje, en el caso del siglo XIX, yo sí, desde luego que las aseguradoras tienen un papel decisivo, no solo en ese curso que tú decías, la primera aseguradora creo que es la Lloyd, ¿no? La británica, que empezó a asegurar los cargamentos en el mar, ¿no? Digamos, los artículos comerciales que circulaban hacia otras partes del mundo, como el caso de América Latina, y que los que querían exportar, por ejemplo, café que sale de Colombia o Venezuela para Europa. Dice, muy bien, le estoy vendiendo café a Europa, pero ese café tiene que llegar a Europa. Ni Colombia ni Venezuela tenían barcos. Por lo tanto, los barcos son británicos. Pero ese café tiene que asegurarse, la compañía aseguradora es británica. Sí, pero además tiene que asegurarse la flota. Esa flota es británica, la aseguradora también. Entonces, el tipo que exporta está pagando un porcentaje al respecto con relación a todo esto por el riesgo, ¿no? Y esto en el estudio del capitalismo se llama exportaciones invisibles. Y genera un flujo de caja en beneficio, desde luego, de Inglaterra. Ahora, ¿qué pasa con las aseguradoras? Las aseguradoras que comienzan a entender el problema del riesgo a partir de los incendios, van a entender el problema del riesgo a partir de los terremotos, luego del terremoto de 1906 de San Francisco, ¿sí? Que es bisagra en la historia de las empresas aseguradoras y bisagra en la historia de la ingeniería sismo resistente. Es el terremoto de San Francisco, que es terremoto e incendio, el que impulsa el desarrollo de la ingeniería sismo resistente como una ingeniería especializada en ese problema. Y va de la mano de las compañías aseguradoras, que son las principales financistas de todo esto, ¿no? Así que sí hay un vínculo directo, desde luego, entre este discurso y cómo cambió en el tiempo, además. Perfecto. Y se podría añadir como, pienso por ejemplo en el caso cubano, fueron las aseguradoras a financiar las primeras compañías de bomberos, porque siempre hubo riesgo de incendios, siempre intentaron en alguna manera reducirlo, pero vale, será cuando ya tenemos las aseguradoras de incendios que se empiezan a hacer los primeros bomberos, porque por supuesto la verdadera ganancia empieza a ser no tanto en la quema de los edificios, sino en la preservación de los edificios con respecto al fuego.